Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea este jueves 19 de junio de 2014. Gracias a usted que nos acompaña a esta hora de la mañana. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos acompañan como siempre a través de la transmisión en internet, también a quienes están con nosotros localmente. Varios temas en la agenda para la reflexión de este jueves. El caso CEL-ENEL es el que nos va a ocupar en primer plano de la entrevista de esta mañana, pero hay otros temas de coyuntura también que con nuestro invitado, por la característica de él, su conocimiento, su expertise, pues no podemos dejar de hablar, como es el caso de la inseguridad pública en el país, su impacto en las migraciones, y esto precisamente porque mañana, como bien se lo comentaba él, mañana viernes Joe Biden estará reuniéndose con delegados de los países de Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, justamente en Guatemala, para abordar el tema de las migraciones y esta situación que está haciendo crisis, que es el caso de los niños migrantes. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrán Galindo. Él es apoderado legal de la empresa ENEL y bueno, ex ministro de Justicia, ¿no? Sí, correcto. Bienvenido, un gusto, doctor. Gran gusto, Will. Bueno, comencemos entonces con el primer tema, doctor, donde usted está como apoderado legal. Luego, más adelante, vamos a dividir la entrevista para hablar de los otros temas que también son importantes y de coyuntura. Pero bueno, quizás en principio que nos diera un poco de, para nuestros televidentes, el background de cuál es el estado en que se encuentra esta situación de controversia CEL-ENEL, al interior, por ejemplo, del Centro Internacional de Arreglos Relativos a las Inversiones, el CIADI. Tengo aquí como apuntes algunos planteamientos que ha hecho los abogados de CEL, y bueno, vamos a ir analizándolos, pero en este momento, ¿qué es lo que se tiene, doctor? Bueno, después que surgió la controversia entre los socios, la parte, digamos, de CEL con la empresa italiana ENEL, que se fue a un arbitraje para interpretar una cláusula que había generado la diferencia entre ellos, y que de alguna manera cuando los árbitros fallan, dan la razón a la interpretación que había hecho ENEL. A partir de ahí se desarrolla todo un proceso impulsado por el presidente Funes, en el cual deciden negarse a cumplir ese fallo. Y para eso arrancan toda una campaña publicitaria de nacionalismo, hablaron del gran fraude, se hizo un libro blanco, una campaña muy fuerte, agresiva. Ponen a un director en la CEL, este director, que tenía bastante buen conocimiento de qué era lo que había pasado, trata de generar un acercamiento con ENEL. El acercamiento se da, termina en una oferta concreta de la empresa italiana en la que le dicen, bueno, sentémonos a redefinir los términos del contrato, a llegar a un punto que para usted, El Salvador, le sea bueno y para nosotros, inversionistas extranjeros, también. Se planteaban esos términos, o sea, no ninguno de nosotros era... Inclusive le hacen ofertas bastante más concretas, porque le sugerimos que nos sentemos a conversar sobre los clausulados, que fijemos un límite a las acciones de ENEL, que fijemos una política de comercialización de la energía de mediano y de largo plazo, para efecto de garantizar precios bajos a los salvadoreños. Creemos, dicen ellos, que debemos renegociar los derechos de las minorías en las acciones, porque no basta tener la mayoría de las acciones, sino que si la minoría negocia bien, puede tener bastante del control que pudo tener la mayoría. Entonces, todo eso se lo plantean. El presidente de CEL viene, lo manda para casa presidencial con una carta de él y le dice, mire, yo estoy de acuerdo, estos son los puntos que aceptaría, autoríceme para sentarme a negociar. Eso estamos hablando de qué fecha más o menos, doctor. Eso fue como un noviembre de hace como dos años. Entonces viene y a Casa Presidencial no le responde. Y lo que sucede es que lo quitan. O sea, él renuncia, pues la forma elegante de ponerlo, pero lo quitan. Entonces, a partir de que lo quiten, llega otra persona con una clara afiliación al grupo que estaba controlando, no sé si todavía continuará,
el sector de la energía pública, y ahí ya la cosa se pone más difícil porque los conflictos ya se vuelven cotidianos. Entonces empiezan unas maniobras de buscar testaferros para meterse juicios contra sí mismo, es decir, la CEL contra sí mismo. Porque por un principio jurídico del que se le conoce como de los actos propios, es decir, yo no puedo alegar en mi favor mis propias equivocaciones, entonces ellos no pueden demandarse, ¿verdad? La CEL, me estoy refiriendo. Sí, sí. Entonces, como no pueden, empiezan a buscar personas, contratan personas que son ciudadanos y que supuestamente vienen y, entre comillas, demandan a la CEL, ¿verdad? Entonces ellos se declaran sorprendidos y empiezan procesos jurídicos de ese tipo. ¿Y si era, desde su punto de vista, era parte de arreglado eso? Totalmente, o sea, absolutamente, sí. ¿No le queda duda de eso? No me queda ninguna duda. Uh-huh. Entonces, pero vaya, todo esa era parte de una estratagema diseñada, no sé si desde CEL o desde Casa Presidencial o en conjunto, pero el punto es que luego se le da a todo esto un giro penal. El giro penal es demandar a toda la junta directiva de CEL, a toda la junta directiva de la GEO, de esa época, acusando que habían cometido un delito que se llama peculado. Uh-huh. Es decir, que habían desviado bienes públicos habían sustraído bienes públicos para beneficiar a un tercero, que en este caso Enel. En todo este proceso, Enel había estado de alguna manera gestionando, mandando mensajes, que lo que era necesario era sentarse a conversar. Y sin embargo, en la política del presidente Funes eso no cabía. Para mí siempre lo dije, era más bien una cortina de humo para proteger lo que estaba pasando en el sector energético. Es decir, tiro esta cortina de la GEO con la empresa italiana, los acuso de corrupción, los acuso de lo que sea, para proteger a que era realmente el verdadero fenómeno que se estaba dando en el sector energético, que era un manejo de las utilidades de la GEO que le correspondían al gobierno totalmente fuera de control de los parámetros de la Corte de Cuentas. Entonces, estamos hablando de 70 millones al año. Uh-huh. Entonces era bastante cantidad. Y para proteger este flujo de qué era lo que hacían con esto, es que estaban lanzando toda esa campaña. Ahora bien, la empresa Enel entonces, durante los 2 años de la fecha que usted me hablaba, de noviembre para acá, entonces de hace 2 años atrás, procede yendo a los tribunales. Bueno, no, entonces ellos mantienen el punto de que hay que sentarse a negociar. Pero no hay respuesta, o sea. No, uh-huh. No hay respuesta. Y la cuestión culmina con que la Fiscalía presenta un valúo de la empresa, la GEO, de cerca de los 2.000 millones, solo la parte que corresponde a Enel, o sea, como que la empresa valiera 4.000 millones. Resulta que contra eso dan una orden de embargo contra los bienes de la empresa italiana y de las personas que están involucradas. Dicho eso de paso, por lo que he podido leer, no hay ninguna prueba, pero así como se lo digo categóricamente, ninguna prueba de que las personas mencionadas allí hayan recibido un soborno, hayan recibido una mordida o una regalía o algo que uno pueda pensar que sí estaban actuando por interés económico o por alguna otra cuestión. O sea, nada que sustente ninguna de estas posibles delitos, pero entonces, ¿cómo se sustenta una situación como esa? Es decir, una acusación como esa y proceder toda esta parte de embargo. Para mí que fue el tema mediático, es decir, el presidente Funes presionó de una forma impresionante, es decir, con todo el poder de Casa Presidencial, que orilló a una comisión que creó la Fiscalía a tener que decir que había un delito, pero realmente yo tuve la posibilidad de leer eso. Uh-huh. Y la verdad, ahí yo no le hallo ya un delito real, porque
toda la teoría es que hay una conspiración que surge en el año 96 en los organismos mundiales como el BID, el Banco Mundial, y que estos organismos vienen a presionar al país para que se dé una reforma de la ley que privatice el sector energético. Y ya desde ahí, según esa tesis, ya desde ahí comienza el fenómeno. Pero entonces habría que investigar desde allá. Sí, entonces, desde que se da la ley, desde que se da la ley acá. O sea, para partir de la conspiración y comprobar la conspiración no es tan fácil tampoco, en todo caso. Por supuesto, pero vienen y es desde allá, desde allá. Es un tema. Y entonces empiezan a considerar punibles actos de los años 90. Como por ejemplo que se hizo una sociedad en el bufete de unos abogados y que los socios eran las secretarias. Y que eso después se le habían dado a una empresa americana, que después la empresa se la había vendido a la empresa italiana. Fue un proceso como que uno dice, pero hombre, esto tiene que haber sido, esto era la riqueza del mundo, aquí estamos hablando como que es el petróleo de Arabia Saudita. Y entonces van en todo ese proceso, entonces empiezan que desde la ley, desde que se hizo la ley, estaba hecha la trampa. Pero resulta que la ley se hace en el 96. La gente cumple con esa ley. Y por haber cumplido con esa ley, les meten el juicio. Y entonces resulta que la empresa italiana que aparece en el 2001, o en el 2001, desde hacía 5 años antes, ella ya sabía cómo estaba todo, ella había planeado todo, ella era parte del fraude. Es simplemente una de esas cosas que no aceptan la ley. Por eso es que la jueza de paz que vio el caso le advirtió a la fiscalía y le dijo, su caso está en crisis. Exacto. Porque, se lo dice, porque no, ¿cómo puede usted hablar de un caso de corrupción? Porque ese es el nombre que tiene el capítulo del Código Penal, y es lo que el fiscal dijo, que era un caso de corrupción. ¿Cómo puede hablar un caso de corrupción sin corruptos? Es decir, porque lo que están demandando a todas estas personas es que en todo caso aplicaron la ley mal. Pero eso no puede ser un delito. En todo caso que les metan juicio de cuentas. Ahora, y si hay corrupción, obviamente tiene que haber dinero ahí. Y si hay corrupción, tiene que probarlo. No sé, alguien tuvo que haber puesto el dinero en la mesa, luego meterlo en una cuenta. Sí, o algo. Pero pidieron informe a las oficinas financieras de Italia, de España, de Estados Unidos. Y en todas les contestaron que no había nada sospechoso. La empresa italiana tiene unas normas que si yo le enseñara el contrato que firmo, a mí me imponen una cantidad de restricciones. Por ejemplo, no puedo aceptar un cargo público. La empresa no puede darme a mí, reconocerme ningún gasto que yo haga, porque esa es mi decisión. Entonces, y así hay un montón de normas de ese tipo, para evitar que uno se relacione y pueda haber una colusión de los intereses. Entonces, todo eso para ponerle la cuestión. Sí, como debo hacer una pausa, yo creo que para que abreviamos un poco entonces y llegar... Entonces, eso lo hace ya cortito. ¿Sí? Entonces, ante todo esto, en él dice no, esto tenemos que llevarlo a donde corresponde, y lo lleva a un tribunal de arbitraje que está hecho para resolver exactamente conflictos entre los inversionistas y los estados. Perfecto, quedémonos ahí y vamos a la pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, entremos al detalle, porque también los abogados, el otro lado, tienen algunas observaciones sobre esto que usted ya las conocerá. Vamos a la pausa, volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG
Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El Gráfico, lo hacemos por deporte. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica el doctor Francisco Bertrán Galindo, apoderado legal de la empresa italiana Enel. Estamos en ese tema. Decía en el segmento pasado, doctor, le preguntaba en el corte comercial, como antecedente y alrededor de este caso hay la sentencia favorable a Enel ante la Cámara Internacional de Comercio en París. A partir de ahí entonces van al Centro Internacional de Arreglos relativos a las inversiones, el CIADI, que está escrita al Banco Mundial. ¿Cómo llega hasta ahí? Y luego lo que viene, creo que es importante saber un poco en qué fase estamos ahora en adelante, tiempos, los plazos, y hablar un poquito más adelante de consecuencias que esto tiene para el tema de clima de inversiones, respecto al Estado de Derecho, o sea, en qué puede derivar. Bueno, después de todo esto que le cuento, ya la empresa siente que está siendo realmente hostigada, que hay realmente todo un proceso en donde quieren que la empresa salga del país, pero no se lo dicen ni hacen lo que jurídicamente corresponde, porque yo creo que el país tiene el derecho para decir a este inversionista no lo quiero, y si no lo quiere, pues simplemente lo que tiene que hacer es expropiarlo, y a partir de ahí ya sacan a los inversionistas que no les guste y ya siguen con eso. Con todas las consecuencias que puede tener una expropiación, o sea. Con todas las consecuencias que pueda tener. Lo que pasa es que para mí lo que estaba pasando es que había una lógica de desesperemos a la empresa para que se vaya y nos venda las acciones a un precio de me lo llevo. Y que los compre alguien más, probablemente algún grupo salvadoreño, y entonces ya desaparece todo eso. Sin embargo, para Enel esto es un tema de principios. O sea, ellos están de acuerdo a sentarse a conversar. Por supuesto, lo que quieren es que se cumplan los resultados de los fallos judiciales, pero si el país no los quiere, si el gobierno dice estos inversionistas no son deseables, pues bueno, que les reconozca sus derechos, que le pague lo que le tengan que pagar, y ellos se retiran en paz. Yo creo que no es una terquedad la cuestión, es simplemente un asunto de principios. Entonces, cuando van al CIADI, en el CIADI plantean esto mismo, que el gobierno los está hostigando y no les está creando una seguridad jurídica lo suficientemente buena como para continuar dentro de un acuerdo que se firmó y que en los términos que se firmó y se pactó es un acuerdo válido.
Entonces vienen y el gobierno, por un error que no sé qué le pasa, no presenta una exclusión de jurisdicción local. ¿En qué consiste eso? Es que en el tratado se menciona que una vez se arranca el arbitraje, ese es el único mecanismo jurídico para discutir ese caso. ¿Verdad? Entonces el Estado acepta someterse para discutir ese caso. Pero los estados tienen un derecho que pueden en ese momento decir, mire, déjeme terminar los casos jurídicos internos y cuando los termine arrancamos el arbitraje. Pero El Salvador no lo hace. No pide ese beneficio. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué no lo pidió? ¿Por qué no se presentó y dijo, mire, yo tengo un caso penal contra esta situación, déjeme terminarlo y cuando lo termine, pues entonces venimos a discutir esto? No lo hace. Y es sino hasta después, ya me imagino cuando estudian mejor la cosa, que plantean el argumento que mencionaba usted. Sí, no, vamos a alegar que el contrato es nulo desde el inicio y al ser nulo desde el inicio no procede del arbitraje. Sin embargo, porque fue lo que dijo el abogado y se lo leí fuera de cámara, creo que es importante para el registro, porque sí, lo que dijo el abogado, los abogados es que, bueno, primero que el arbitraje en este nuevo arbitraje hay ilegalidad como base, porque fue una inversión dice, realizada en base a un fraude y merece la protección de la ley de inversiones. Ese es un argumento. El otro es que en el caso en él se quieren valer de un convenio internacional para resolver disputas entre inversionistas extranjeros y estados. Y ahí hay una desnaturalización del CIADE. Yo creo que eso no está bien citado. Lo que quieren decir ellos es que para discutir problemas entre empresas mercantiles, lo cual es un absurdo. Porque por un lado, ahí dicen, ¿por qué se ve el tema del CIADE si se supone que eso es entre inversionistas extranjeros con Estado? Si esta es una discusión entre inversionista mercantil italiano con inversionista mercantil salvadoreño que se llama INE. Ese es el planteamiento del abogado. Pero ese es un fraude de ley, porque las decisiones las toma el Estado, no la sociedad mercantil que se llama INE. Tan claro es así que cuando yo le comentaba que el presidente de la CEL, que también era el presidente de la INE, le pide al presidente que le dé línea para resolver, el presidente no solo no le dice, sino que lo quita. Entonces, que me vengan a decir a mí ahora que la INE es la sociedad mercantil, que es la representante legítima de las acciones salvadoreñas en la GEO, hombre, eso literalmente, como le digo, es un fraude de ley. Porque quien está detrás realmente es la CEL y quien está tomando las decisiones es el gobierno de El Salvador. Entonces sí es una discusión entre una empresa extranjera, inversionista y el Estado de El Salvador. Ya, doctor, ¿cuánto tiempo puede haber entonces para que la CIDAI pueda responder o resolver, digamos, sobre este caso? Bueno, estamos yendo, creo que es en julio, se está yendo ya a la parte de las audiencias, que son presentaciones verbales, donde las partes empiezan y presentan ya sus pruebas, sus consideraciones y todo. A partir de ahí pueden venir mecanismos de evalúo, peritajes o ese tipo de cosas. Y luego, pues ya los árbitros pasan a estudiar, analizar. Y como le digo, todo este mecanismo puede tardar fácilmente un año más, ¿verdad? Doctor, una curiosidad. Si hay una condena si ese fuera el escenario, digamos que hay una condena para el Estado o resuelven en la CIDAI, resuelven a favor de NEL, ¿cómo queda todo este proceso acá? Y en donde tienen ahí el grupo de empresarios que están siendo procesados. Es que una de las cosas que ha pedido NEL es que se dé una resolución precautoria para no agravar la situación. CIADI tiene la facultad de pedirle al país que cese todos los procesos judiciales hasta que se resuelve el caso en el CIADI. O sea, esa puede ser una resolución preliminar, o sea, una de inmediato preliminar, como resultado de este proceso. Suspenda todo el proceso. Ahora, yo espero que no lleguemos a nada de eso. Realmente lo que espero es que ya habiendo salido el gobierno del presidente Funes
y habiendo salido todo ese grupo que controlaba la parte energética, probablemente lo que se puede hacer es lo que toda sociedad civilizada tiene que hacer, es sentarse a conversar y definir cuáles son los puntos para tratar de llegar a un acuerdo, que yo estoy seguro que pueden llegar. Porque todo esto Solo perdone, ¿cómo proceden al haber un arreglo entonces local? ¿Se desactiva inmediatamente las partes? Se desactiva el CIADI, sí. Aquí yo creo que el tema de la Fiscalía, como ya se lo dije, creo que ha sido más hecho y guiado a partir de una presión del Ejecutivo, porque realmente cuando uno ve que no hay delito real ahí, es simplemente que la Fiscalía desestime eso y ahí se termina todo. Por otro lado, puede haber un acto legislativo que declare perfecto todo, es decir, hay muchos mecanismos para poder hacerlo. Pero es una cuestión que si el Estado salvadoreño quiere hacerlo, lo puede hacer. Obviamente respetando los canales legales, si hay que ir al Congreso, hay que ir al Congreso, si hay que ir a los tribunales, hay que ir a los tribunales. Pero ya en el marco de armonía, eso es relativamente fácil de resolver, ¿verdad? En ese estado de cosas entonces está todo esto. Yo lo que espero, como le digo, que el nuevo gobierno arranque, si es que no lo ha hecho ya, conversaciones para tratar de buscar una solución. Que esa solución puede tener muchas variantes, puede ir desde la recompra del Estado de las acciones italianas, la nacionalización, la expropiación, hasta acuerdos intermedios que pasen por darle cumplimiento al laudo, redefinir la posición de las acciones, arreglar las partes del contrato entre los accionistas que a la parte salvadoreña digamos que le son molestas. En fin, todos esos mecanismos se pueden hacer. Pero la empresa como tal tampoco tiene interés en retirarse, es decir, si le dan oportunidad de seguir trabajando, ella continúa. O sea. Ella tiene una política que le llaman ellos la política del buen ciudadano. Es decir, el buen ciudadano cumple las leyes, el buen ciudadano acepta las decisiones de política que estén correctamente hechas y ellos pues no es su intención, ellos no han venido para especular con las acciones. Si ellos hubieran venido para especular, a este momento pudieran vender el caso a un especulador para que se gane no sé cuántos miles con las indemnizaciones, pero no lo han hecho y no les interesa hacerlo, porque no es parte de su política. O sea, ellos toman decisiones de largo plazo y vienen a tomar compromisos de largo plazo. Entonces, ellos sostienen que una vez aclarado el tema, porque ellos lo visualizan más bien como yo le digo, como una maniobra de un grupo que quiso quedarse con la GEO, ¿verdad? Que ya no está más. Que entiendo que ya este nuevo gobierno ya les desactivó por lo menos las cabezas visibles. Y esperaría que en los siguientes meses se consolide la nueva política de CEL y energía, y a partir de ahí probablemente se generen las condiciones para sentarse a conversar. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa comercial, hablamos de los otros temas entonces de coyuntura. Con gusto. Bien, volvemos después de la pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol,
y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Doctor, hablemos de los otros temas entonces que tienen que ver con la situación, la coyuntura que vive nuestro país. Usted como exministro de Justicia y Seguridad pues no conoce de esta materia, tiene mucha expertise sobre esto y hay un caso que llama poderosamente la atención ahora, cómo ha ido desarrollándose la consecuencia de la situación de violencia en el interior del país, en las comunidades pobres a nivel nacional, y cómo está presionando eso, incluso generando o cambiando el fenómeno, impactando el fenómeno migratorio en el país. O sea, 379 niños aproximadamente que están retenidos en Estados Unidos porque iban indocumentados. O sea, y es una situación que ya parece está haciendo tanta crisis que, bueno, si no nos explicaría pues la reunión que habrá mañana entre Joe Biden y también representantes de los gobiernos del Triángulo Norte. Me gustaría un poco la apreciación suya de cuál es el análisis que está haciendo esto, doctor. Bueno, primero veamos el tema de seguridad interno, ¿no? Creo que esa publicación que se hizo ayer o antier de que el ataque a la unidad de Quesaltepeque de la policía había sido planeado en el centro penitenciario de Izalco y que habían sido líderes de la pandilla los que decidieron hacer la operación, que tuvo características tácticas bastante relevantes, porque significó un cambio dentro de los procedimientos de los ataques de las pandillas. Eso hace y confirma lo que de alguna manera dijo el ministro Perdomo en su momento, de que realmente las pandillas estaban tomando una posición de enfrentar a la policía. Un poco lo que sucedió antes de la tregua, que es cuando el general Munguía Payés acepta cambiar su táctica y desmilitariza toda la parte de centros penales, los castigos a los líderes, en aras de conseguir que bajaran el número de los homicidios. Cuando eso se desactiva, bueno, eso se genera en parte, creo yo, porque le empiezan a matar soldados y le empiezan a matar policías. Y la policía estaba totalmente fuera de capacidad para enfrentarlos. En esta siguiente vez, con el ministro Perdomo, la policía responde diferente, o sea, decide contraatacar. Creo que le liberan la política del gatillo y lo hacen más un gatillo fácil, de tal manera que los policías se sentían respaldados respondiendo al fuego de los pandilleros, y los pandilleros también suben el nivel de las armas, tienen armas más pesadas. Antes tenían trabucos y cosas Exacto. artesanales, y ahora ya andan armas, inclusive se les ha visto en ataques con armas cortas automáticas como la UCI y esas cosas. Entonces, ante esa situación, está claro ahora, creo yo, se confirma, de que sí había una decisión de las maras de pelearle a la fuerza pública, a la calle, tratando de doblegar la moral de la fuerza pública.
Eso ha generado un montón de problemas, creo yo. Yo no tengo pruebas, pero desde la lógica, creo que han habido grupos de policías que se han dedicado a enfrentarlo, probablemente fuera ¿Le da a usted los indicios de forma de operatividad? Hay otro tipo de enfrentamiento que se está dando. No creo que responda a una política pública, pero hay bastantes señales de que hay enfrentamientos fuertes ya directos entre grupos de oficiales o de soldados con pandilleros. Entonces yo creo que todo esto nos ha llevado a una subida de los homicidios nuevamente, en un enfrentamiento con características un poco distintas, por las armas, por la capacidad táctica, por la forma en que responde la policía, por la forma en que están respondiendo también los ciudadanos. Esto nos lleva a también un fenómeno que se le escuché decir en un momento a uno de los mediadores, que en las comunidades de base donde están todas estas organizaciones, se está dando un fenómeno donde ya las madres, inclusive mujeres pandilleras o esposas de pandilleros, ya no quieren que sus hijos continúen en esa lógica. Ellos ellas como madres no están interesadas en que sus hijos mueran a los 22 años o pasen 40 años en la cárcel. Entonces ellas mismas están creando un fenómeno social diferente que puede ser como el principio de la solución del problema, pero además, mientras tanto, las familias lo que están haciendo es sacando a su gente fuera del país, a sus muchachos. Porque uno de los problemas de escapar del círculo vicioso de las comunidades bajo control de las pandillas es sacar al muchacho de la comunidad. Ayer escuchamos declaraciones en un noticiero, por ejemplo, de una madre que planteaba justamente eso, de que 2 hijos, por ejemplo, y los pandilleros estaban presionando porque los 2 o al menos uno se integrara a las pandillas. O sea, ¿qué hace una madre? Luego escuchamos un testimonio, esto fue más privado, no fue público, y los escucha uno habitualmente en conversaciones en privado de casos concretos. Acá incluso en San Salvador, de sectores específicos donde las madres están saliendo, huyendo con sus hijos, saliendo de ciertas zonas. Entonces, ese es un fenómeno real. Ahora, acá lo que pasa es que creo que el gobierno no está tomando ventaja de una situación de ese nivel. Porque aquí lo que procede es la clandestinización de la pandilla. Usted me lo dijo acá en este espacio hace más de un año, lo ¿no? sostengo, Y lo ha es que el tema es cortarle la facilidad con que la pandilla toma control de los grupos sociales en sus comunidades. O sea, hay que obligarlos a que se escondan. Y al obligarlos a que se escondan, su control con los muchachos se vuelve más débil. En cambio ahora ellos tienen el control de la calle, tienen el control del pasaje, ellos andan allí y se acercan a las familias libremente, porque como no se considera delito pertenecer a la pandilla, ni se considera delito andar metiendo miedo en las colonias, pues entonces simplemente ellos andan libres. Y para los efectos delincuenciales siguen creciendo. Creo que Rodrigo Ávila hace unos meses decía, mire, es que debemos medir la tregua en el éxito siempre y cuando podamos concluir que se han disminuido la pandilla. Pero si como resultado de la tregua lo que han crecido son los números de las pandillas, la tregua es un fracaso para el gobierno, es un éxito para la pandilla. Ahora, ¿qué es lo que se ha argumentado de manera paralela en este tiempo atrás, ¿no? Y es que al final la tregua lo que permitió fue más control territorial, fortalecimiento. Incluso sí. Cuando se habla de encuestas del número de pandilleros en este país, hay unas cifras medias alarmantes, de 70.000 pandilleros, etcétera. Sí, yo no sé si tanto, pero vaya, que el punto es que... Pero evidentemente sí ha habido más control territorial de las pandillas, o sea... Es obvio, y se han expandido. Porque estuve viendo un informe hace poco de la inteligencia policial y el mapa del país queda virtualmente comprometido con la expansión territorial de las pandillas. Entonces yo sí creo que allí hay un elemento que el gobierno debe tomar control muy rápido. Ahora, y asociarse con esta familia. Antes que se me vaya la idea, usted mencionaba entonces el caso de las madres que no quieren que sus hijos continúen en ese ciclo de violencia, claro, de cárcel, de muerte. Esa parte del nivel de sensibilidad de las madres también puede ser un punto que podría, no sé, orientarse de otra manera para claro, es que mire, trabajarse. Hay que comprender que dentro de la pandilla hay varias tipologías de los muchachos.
o de los señores ahí. Hay gente que ya es psicópata, ese ya no tiene cura. Esa es una solución que el Estado tiene que enfrentar y tiene que crear una especie, ¿no? Por favor que no me interpreten mal los abogados, de cadena perpetua, que es una mezcla de que cumpla la pena judicial, penitenciaria, y si no puede rehabilitarse, se le declare en estado peligroso, de tal manera que pueda estar sujeto a control médico todo el resto de su vida. Porque no, la sociedad no puede permitirse que estas personas psicópatas salgan de la penitenciaría para la calle. O sea, con un tratamiento psiquiátrico. Pero internados, es decir, no ambulatorio. Entonces, ese, por ejemplo, es una forma de cómo controlar a este grupo psicótico. El otro es muchachos que están allí, son delincuentes, pueden haber cometido algún delito, pero no han llegado al grupo al momento de que pierden sus valores. Ellos saben que están haciendo algo malo. Entonces, este tipo de personas tienen otro tratamiento. Obviamente van a cumplir su pena, pero pueden ser sometidos en el proceso de estar en la penitenciaría a una rehabilitación. Y finalmente tenemos el grupo de los muchachos jóvenes, los muy jóvenes, los que están recién entrando o que ya van a meterse dentro de la pandilla. A esto es lo que hay que trabajar con las madres. Porque las madres son las que no quieren que estos muchachos entren allí. Entonces, para mí eso es una mezcla de política, una política de clandestinización, como ya le dije, ¿sí?, que le facilite a las madres a tener control sobre sus propios muchachos, pero por otro lado combinado con un mecanismo de oportunidades. Es decir, que ya una vez bajo control del territorio de la autoridad pública, se creen opciones de formación, de capacitación, de empleo. Es decir, hay que hacer mucho, claro, detrás de la parte meramente represiva de la policía. Pero vaya, eso implica toda una visión del Estado sobre esto. Mientras tanto, lo que va a pasar es lo que estamos hablando, que las mamás igual quieren que sus hijos no se metan a la pandilla. Entonces, como no pueden, los que logran juntar el dinero, porque no es fácil eso de que manden a sus hijos para Estados Unidos, estamos hablando de buena cantidad de dinero para familias muy pobres. Entonces, las que logran juntar el dinero, los mandan. Sí, claro, que eso es que es el fenómeno que tenemos en la actualidad. Debo hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos entonces de esta situación que implica, es decir, como ya se trata de una situación que trascendió de países y ahora hasta Estados Unidos se ha involucrado un poco, entonces se pueden coordinar esfuerzos, cómo debería entrarle, por ejemplo, la reunión de mañana, ¿qué podría esperar uno de ese encuentro? Vamos a la pausa y hablamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz.
pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bien, doctor, ¿qué se puede esperar entonces de la reunión que puede sostener John Biden mañana con representantes? Bueno, entiendo que estarán, no sé si estarán los 3 presidentes, pero se esperaría que estarían a ese nivel, pues los 3 presidentes de Centroamérica. Debo entender que el presidente Sánchez Serén estará viajando a ese encuentro, por lo tanto será de alto nivel. Y el tema central es la migración, la situación de violencia, sin duda alguna, que estará presente. Pero entonces, ¿cómo entrarle a esto cuando ha trascendido y ya genera crisis humanitaria? Digamos que pensando así en voz alta, porque obviamente uno no tiene ningún nivel de influencia en este tema, pero yo esperaría que sean decisiones acordadas de coordinación entre los estados. Por ejemplo, está claro que se necesita la reforma migratoria. Y la reforma migratoria en Estados Unidos debe además potenciar la reunificación familiar, es decir, las personas que ya están allí y que van a salir beneficiadas, deberían ya de una vez por todas definirse que sí, que puedan pedir a sus hijos y que los pidan por la vía legal, es decir, que las familias presenten la solicitud a la embajada los estudie, defina y cuando ya los tengan, los muchachos salgan por la vía legal, sin estar expuestos a estos peligros. Eso por un lado. Por otro lado, una definición clara de la política en relación con los menores y las familias en Estados Unidos mientras no se dé la reserva migratoria. Es decir, porque parte del problema vino por un rumor de que ya estaba la voluntad de que si estaba ahí, digamos, el papá y con los hijos, entonces para que no se separara la familia, iban a resolverle el problema a todo el mundo. O sea, el principio de reunificación de la familia. Pero como no lo hicieron vía legal ni por una publicación formal de los Estados Unidos, entonces los coyotes agarraron el negocio, vendieron ese mercado, digamos, y empezaron a jalar muchachos. Eso por un lado. Pero el otro lado, el punto de la seguridad local. Yo creo que allí el gobierno de Estados Unidos tiene un gran papel. Es decir, ellos han hecho proyectos exitosos dentro de los Estados Unidos. Entiendo que hay unos programas que se están llevando a cabo acá, pero con aportes bastante limitados y con áreas bastante definidas y en buena parte con restricciones políticas que dentro de los Estados Unidos tienen que ponerle a estas cosas. Y como de alguna manera hemos vivido una relación buena con los Estados Unidos en estos últimos años, pero no tan buena como pudiera ser, hay que recordar que en la fase inicial del gobierno del presidente Funes, el gabinete de seguridad estaba vetado por la embajada, es decir, por el gobierno de los Estados Unidos, y inclusive no podía ni siquiera fotografiarse con el ministro del embajador, ni ningún funcionario de la embajada. Entonces eso hacía que la canalización de recursos se tenía que hacer por vías laterales. Eso debilitó bastante lo que podían ser los programas de desarrollo de comunidades y ese tipo de cosas que son fundamentales ahora dentro de un enfoque integral que hasta donde lo he escuchado es el que tiene el ministro Lara. Entonces, el ministro necesita fondos importantes para los centros penitenciarios, abrir nuevos centros a la brevedad posible con mecanismos de esos de centros abiertos, ¿verdad? Que lo que tienen son alambres, cercos,
pero no son paredes, sino que son centros más abiertos. Eso se hace rápido. Tiene también que tener una política clara de cómo va a intervenir en las comunidades, intervenir policialmente e intervenir socialmente. Es decir, cuáles son los mecanismos de coordinación que se van a usar para que los recursos de FILDL, los recursos de salud, educación, inclusive obras públicas en lo que tiene que ver con renovación urbana, entre rápido dentro de estos barrios. Requiere también un control de personalidad de trabajadores sociales, analistas familiares, psicólogos, para respaldar a esta familia. Es decir, pero se necesita. Ahora, todo eso, la mayoría de estas cosas, caben perfectamente dentro de la política de cooperación de los Estados Unidos, de los organismos internacionales. Es decir, hay forma de conseguir rápidamente fondos. O sea, siempre y cuando los proyectos locales se enmarquen en los parámetros que ellos tienen. Eso o sea, es lo que estoy diciendo. Sí, claro, exacto. que no sean violadores de recursos humanos, que no sean contaminadores del ambiente, es decir, reglas que tienen ellos para esas cosas. Pero eso se puede hacer. Entonces, una reunión de este tipo, como la que usted mencionaba, puede servir en las dos vías. En que haya por el lado de los Estados Unidos una acción interna y que por otro lado haya un apoyo a los accionarios de los gobiernos locales. Entonces creo que ojalá salgan ese tipo de cosas de esta reunión. ¿Verdad? Ya, porque la situación, o sea, tal cual está, esto va a continuar o puede o deteriorarse aún más todavía. O sea, no creo, mire, una manifestación clara del gobierno de los Estados Unidos, que creo que ya se hizo, pero que la reiteren en el sentido que no hay en este momento una política de reunificación familiar y que los muchachos, si acaso los están mandando, no les van a generar un beneficio. Ah, claro, pero la situación interna siempre seguirá presionando porque... Claro, eso va a seguir, pero no en esa cantidad, sino en los parámetros normales. Es que esto fue un salto importante de hablar de 20 muchachos por día a 120 muchachos por día. Eso y menores todos, porque generalmente ha habido una buena cantidad de flujo de menores, pero muchos van con su madre, porque la reunificación familiar, a la mayoría de los casos, es que se va el padre o la madre y se queda uno de los padres acá o se queda la abuela acá. Entonces la reunificación familiar puede tener muchos matices. Pero este fenómeno que se ha dado es que son los niños los que van con los coyotes. Y claro, aquí los riesgos son inmensos. Entonces sí creo que pararlos es una cuestión importante, pero al final, como hay una necesidad real, subyacente, hay que buscarle solución a esa necesidad. Ahora, y ahora sí tendrá que verse esto de manera regional. Digo, porque ahora son los 3 países de Triángulo Norte los que están enfrentando este problema serio. Es posible establecer políticas coordinadas. Es que el problema de seguridad es un problema, como ya se ha dicho, ¿no? Sí. Hay claramente una relación entre el tema de violencia en estos 3 países y el fenómeno de los carteles del narcotráfico, que además se vinculan con carteles de tráfico de humanos, se relacionan con tráfico de armas y otro tipo de cosas, contrabando, robo de carros, en fin, hay varias matices del crimen organizado. Pero digamos que el negocio está fundamentalmente en el narcotráfico. Y a su vez, ya se había, porque es su operativo pequeño o porque ya va creciendo y lo está viendo como posible socio, son las pandillas. Es decir, esa relación, pandilla, que es una forma de crimen organizado, pero más primitivo, a una cuestión de crimen organizado ya estilo cartel, empieza cada vez a ser más cercana. Entonces, eso nos va a llevar a que la violencia va a tener características cada vez más crecientes. Entonces, sí, creo que hay un tema de seguridad regional en cuanto a lo que son los 3 países, que tiene las manifestaciones el crimen organizado, el tráfico de personas, las pandillas, ¿verdad?, que están actuando en estos 3 países. Doctor, hay un tema que me gustaría conocer su opinión y es la controversia, la polémica que de alguna forma se desató entre
el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, y el fiscal general de la República con el caso de la sustracción de documentos que requería la Fiscalía. Eso fue hace más o menos 15 días atrás. ¿Cómo asienta este tipo de tensiones entre las instituciones? Bueno, lo que pasa es que allí lo que uno puede percibir, ¿no?, es que hay primero una clara desconfianza del fiscal hacia el ministro de la Defensa. Porque esa forma que sucedió poco antes de que terminara el gobierno del presidente Funes, del allanamiento de los cuarteles realizados por la Fiscalía, rompiendo un procedimiento protocolario que entre estos docentes ha existido siempre, que es que el fiscal coordina con el ministro qué es lo que van a hacer y entonces van y hacen lo que tienen que hacer. Pero no se genera un enfrentamiento. El hecho que el fiscal no siguiera ese mecanismo, a mí solo me da como conclusión que el fiscal desconfiaba del ministro. No hay otra forma de leerlo. Lo cual quiere decir o que desconfía estrictamente de la persona del ministro y o de la gente que está alrededor del ministerio. Entonces eso nos lleva a las declaraciones que da el fiscal después, que dice, él dice, mire, es que es el ministro y altos mandos de las Fuerzas Armadas las que están siendo investigadas por tráfico de armas. ¿Tráfico de armas en qué sentido? Yo diría que ahí hay tres opciones. Una, la que ya dijo el ministro de la Defensa ayer, que debían haberse desactivado unas granadas y no se desactivaron y las sacaron como que ya fueran desactivadas y las sacaron para poder venderlas. El famoso caso de las granadas. El otro es que haya salido armamento de los almacenes militares, cosa que lo veo más complicado, pero podría ser. Y ahí hay dos tipos de armamento. Armamento decomisado que fueron entregados por las guerrillas en su momento, que ese es el que probablemente se está saliendo, y armamento que está dentro con inventario de la Fuerza Armada y todo, que ese creo difícil que se pueda sacar. Este que está para ser destruido o sería o debía ser destruido es el tema, ¿no? Porque, ese es el tema, sí, pero hay otra cosa más. El fiscal en algún momento, o alguien de la Fiscalía en algún momento, habló de que también estaban investigando el hecho de que a través del Ministerio de la Defensa se habían hecho pedidos de armas para una casa de seguridad que había excedido ya su cuota de armas en el año. Entonces, eso inmediatamente cuando yo lo leí, algo me señaló ahí, porque eso hace un poco más de sentido, ¿verdad? Es decir, y hace más de sentido que el conflicto, el fiscal, lo esté viendo directamente con el ministro, ¿verdad? Porque para que una compañía de seguridad privada pueda hacer eso, tiene que tener amistad en los más altos mandos. Claro. ¿Verdad? Entonces, si uno dice, bueno, al rato esto hace más lógica y por allí van los tiros del fiscal. O sea, más todavía que el de las armas en desuso, que debían ser. Sí, pues las armas en desuso ya las tienen controladas y muchas de esas, yo no soy experto en armas, pero gente que conoce de eso me dice, mira, habían unas granadas allí que fueron encontradas, enterradas. Esas granadas, para que las vendan, primero son tan viejas, no se usan así de fácil como decir un cohete Lobo, ese tipo de cosas. Boletas oxidadas. Sí, esa es la cosa que algo pudiera servir, pero me hace más lógica esto último, pero de eso no, solo se publicó, alguien publicó algo y después ya no se dijo nada. Pero bueno, tantos temas de los que podemos conversar, pero se nos fue el tiempo. Doctor, muy gentil. William, un gran gusto, cuídese. Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Nos vemos mañana a 7 en punto de la mañana desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica.